Saludos y bienvenidos a Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad. Primero fue que no quería fallarle a su hija, después que no tenía dinero para costear su defensa. Y ahora, según fuentes, dijeron al programa Lo Sé Todo de Guapa TV, el famoso boxeador puertorriqueño Félix Verdejo Sánchez supuestamente atraviesa una fuerte depresión en su celda en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo, donde permanece detenido sin derecho a fianza por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada que tenía un mes de gestación. Era un pequeñito que había gestado con el boxeador. Según informes, Verdejo está en medio de una gran depresión en la que no está ni comiendo. Esto es, en una celda donde está bajo una fuerte vigilancia las 24 horas del día. Pero no es tanto un castigo, es también por garantizar su seguridad, ya que es el Estado quien ahora tiene la custodia de Verdejo y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe garantizar que éste tiene la capacidad para ser sometido a un juicio. Como les informé ayer, el boxeador ahora debe demostrar que no tiene la capacidad financiera para pagarle a sus abogados, ya que fue formalmente acusado por un gran jurado federal de carjacking y secuestro que resultaron en la muerte de Keishla, la muerte de un bebé por nacer y por el porte y uso de un arma de fuego para cometer un delito violento, cargos que conllevan a una condena máxima de cadena perpetua o la pena de muerte. Verdejo aparentemente ya empieza a sentir los resultados de sus acciones, pues permanece encerrado 23 horas al día y sale solamente 1 hora diaria. Pero no es para disfrutar, jugar o correr, es encerrado en una pequeña jaula de ejercicios que parece una jaula de perros y regularmente su comida se la pasan por una ranura en la puerta de la celda. Hoy contacté a un psiquiatra para que me explicara si es posible que Verdejo realmente esté atravesando una situación como esta o si quizás esto es simplemente una estrategia del boxeador. Escuchen la explicación que me da el psiquiatra, el doctor Osiel Jiménez. Doctor Osiel Jiménez, psiquiatra y experto en forense. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti, gracias por contactarme. Doctor, explíqueme un poco más qué es la depresión, cuáles son las causas de esta condición médica. La depresión es un trastorno de la esfera del humor y de las emociones, ¿ok? Entra dentro de esa clasificación por la Organización Mundial de la Salud y es un estado de salud mental afectado donde la emoción, donde la emocionalidad está alterada. El paciente puede estar en un estado de minusvalía emotiva, emocional, y eso hace que su condición general se vea mermada. Hay varios tipos de depresión. Está la depresión clínica como tal, que es la depresión general, la que la gente conoce como un paciente deprimido, y está otro tipo de depresión, que es la depresión bipolar, que es una consecuencia más compleja de otra situación. Pero en este caso, la depresión es un trastorno del estado anímico donde la persona ve mermada su capacidad emotiva hacia abajo, hacia la parte depresiva, hacia la parte de la tristeza en general. Causas. Bueno, causas, tenemos primero las causas orgánicas, cuando hay alguna alteración estructural a nivel cerebral, como por ejemplo una persona puede haber tenido un traumatismo de cráneo y eso puede haber alterado un área del cerebro a nivel del lóbulo temporal que ocasiona la tristeza. Quizás pueda haber sido una de las causas el hecho de que haya sido boxeador. Puede haber un elemento que hay que tomar en cuenta ahí. Habría que pedir una serie de estudios a nivel imagenológicos, a nivel de imágenes, para determinar la condición general, la condición fisiológica del cerebro de esta persona. Pero sí habría que tomar en cuenta que ha tenido traumatismos en su cabeza. Entonces, para usted como psiquiatra y experto en forense, ¿piensa usted que estas alegaciones, supuestas alegaciones de que el boxeador puertorriqueño Félix Verdejo está sufriendo una gran depresión, podría ser algo creíble o quizás una simple estrategia? Tenemos que evaluar dos cosas. Primero, el hecho como tal, ¿no?
Una persona depresiva jamás realiza este acto. No tiene la capacidad emocional para ocasionar el daño que aparentemente sufrió esta víctima o esta persona que lamentablemente falleció. Una persona en estado depresivo jamás va a ser causante de una atrocidad como la que se señaló sobre esta señora que falleció. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta otra cosa. Cuando uno evalúa la enfermedad mental y el delito, uno tiene que evaluar elementos importantes, tres elementos importantes, como son la capacidad de juicio, la capacidad para tomar decisiones y la capacidad para discernir. A eso lo llamamos enfermedad mental suficiente. ¿Ok? Entonces, si hay una enfermedad mental suficiente, esa persona podría de alguna manera tener un elemento eh, eh, positivo a su favor. Pero si no hay una enfermedad mental suficiente, entonces no. Por ejemplo, la esquizofrenia es una enfermedad mental suficiente. Si una persona comete un delito estando bajo el proceso de una enfermedad esquizofrénica, obviamente eso no tiene ningún elemento ahí. Pero en este caso no. Me llama mucho la atención porque supuestamente él empezó a sufrir de depresión estando en la cárcel. Apenas lleva unos días encerrado en una prisión de máxima seguridad bajo vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, 23 horas en esa celda, solamente sale una vez, 1 hora al día, tengo entendido. Entonces, ¿es posible que él quizás haya desarrollado ese problema médico una vez fue encarcelado? Podemos pensar que haya un elemento reactivo. Él está respondiendo emocionalmente a una situación de este tipo. O sea, él ahora no está en libertad, se ve en riesgo de ir a la cárcel o de estar en riesgo de tener su libertad bajo una situación muy particular. Y obviamente puede tener un elemento reactivo de tristeza, pero te hablo de una cosa, la depresión no es un elemento de un día para otro, la depresión es un estado, es una situación en el tiempo, ¿ok? Entonces, una persona no desarrolla una depresión en 24 horas, jamás, ¿ok? Una depresión es una situación que genera un tiempo evolutivo. Y en este caso, si esta señora era su pareja, pudiéramos pensar, tiene un duelo, entonces porque la persona falleció, está triste. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. La tristeza es un estado puntual por un elemento, pero la depresión es un estado continuo en el tiempo. Entonces probablemente él tenga un evento reactivo, él tenga una tristeza reactiva al hecho de que no está en libertad, está bajo prisión y hay una situación también pública alrededor de él. Probablemente eso le está generando algo reactivo, pero eso no condiciona su capacidad mental para saber, en tal caso, lo que sucedió ahí. Uh-huh. Algo que me llama la atención es que Verdejo es padre de una niña de 2 añitos de edad. ¿Puede ser esto quizás un factor también en su depresión que cabe mencionar, supuestamente no está comiendo? Claro, probablemente es como te comenté, ¿no? Él ahora ve que no está libre, ya no va a poder ver a su niña, la persona con la que estaba habitualmente pues muere en circunstancias todavía por dilucidar. Entonces, obviamente él puede estar teniendo un evento reactivo, una reacción. Pudiera llamarse duelo, pero habría que ver hasta qué punto es un duelo o no, porque aquí llamamos duelo, aquella situación que me afecta porque yo no esperaba el hecho, una persona que yo amaba muere repentinamente, yo entro en duelo, pero como aquí está en duda su condición de haber cometido el hecho o no, entonces pudiéramos poner en duda también ese duelo. Ahora, si clínicamente les he evaluado y se diagnostica que hay una depresión, no, está desarrollando un duelo, eso es otra cosa. Pero hablar de depresión
Te repito, depresión es un estado en el tiempo, es una condición en el tiempo, no es puntual a 24, 48 horas, no. Entonces, ¿cuál debería ser el tratamiento para Félix Verdejo, este boxeador, si realmente está sufriendo de este problema médico? Indudablemente él necesita ayuda, obviamente, y necesita psicoterapia, él necesita que un psicoterapeuta lo atienda, él necesita hablar del hecho, él necesita contar lo que él siente emocionalmente y recibir el feedback de un terapeuta que lo ayude a manejar este estado de duelo como tal, o de tristeza. Es importante que alguien lo escuche, él tiene que hablar del hecho. Si él no habla del hecho, él no va a poder sacar de su interior ese estado emocional que lo tiene así. Entonces, el tratamiento inicialmente es que él reciba ayuda a nivel de psicoterapia, ¿ok? Y después ya se verá si se clarifica el diagnóstico, porque es que el diagnóstico aún no está claro. Si esto ha pasado en 24, 48 horas, hablamos de un duelo, una situación reactiva. Eso es diferente a una depresión. Una depresión ya tiene un tratamiento como tal instalado. El duelo no, el duelo es algo muy puntual que con psicoterapia puede funcionar. Y él hablar con un psicoterapeuta no quiere decir que esa información va a llegar a la justicia, ¿no? A la fiscalía. Pues eso depende, porque yo creo que si él está en proceso ahora, él está siendo procesado por un delito, las personas indicadas para ayudarlo o evaluarlo tiene que ser un psicoterapeuta del área forense, del área legal, ¿ok? ¿Por qué? Porque si lo evalúa un psicólogo o un psicoterapeuta clínico, el juez tendría que solicitar a ese clínico esa evaluación, porque esa evaluación puede ser utilizada si el juez lo requiere. Y de no recibir tratamiento médico o recibir esta ayuda, ¿qué podría pasar con esta persona, con este boxeador? Obviamente, si el duelo no se trata, progresa a peor y ahí sí se genera una depresión, ¿ok? Entonces, es como una herida que tú no la curas y a los días se infecta y genera una infección más grave. Así pasa con el duelo. Si tú no trabajas el duelo de momento, eso va para peor y cae entonces en un estado depresivo que va a generar un síntoma mayor. Pero entonces aquí tenemos que ver qué pasa con este señor, ¿no? En este caso, eh, hay que evaluar un poquito su culpabilidad o no, o responsabilidad ante el hecho, porque entonces, ¿ante qué estamos hablando? Estamos hablando de un hecho, estamos hablando de una sintomatología real o simulada para tener algún beneficio. Cabe esa pregunta. Es algo que Ujú. las autoridades ahora deberán investigar entonces para determinar si él realmente sufre de depresión. Si realmente está padeciendo un trastorno de la esfera mental y emocional, eh, causada por el hecho como tal. Perfecto. Entonces, ¿cuál debería ser el próximo paso a seguir en términos de la salud del boxeador Félix Verdejo Sánchez? Eh, lo que pasa es que tenemos que ver si es en términos de la salud y en términos de la ley, están las dos cosas. Entonces, si es en términos de la salud, pues él debería tener un psicoterapeuta que lo ayude a manejar el duelo. Y si es en términos de la ley, ya el tribunal, la corte, determinará todas las evaluaciones a nivel mental que él necesita hacerse para determinar su estado mental actual. Y algo importante antes de terminar, doctor, es que quizás pueda también tener un poco de temor porque causó mucha indignación en Puerto Rico y esta indignación podría llegar hasta el interior de la prisión, ¿no? Sí, indudablemente se manejan muchas emociones ahí. Primero, él es un personaje público, está encerrado, está limitado de su libertad, tiene familia, asumo, entonces su hija, personas conocidas. Él debe estar manejando una serie de eventos emocionales que él no sabe
no sabe cómo procesarlo. Obviamente sí necesita ayuda, claro que sí, pero no se puede perder de vista el punto legal. Eso nunca se puede perder de vista, porque él necesita, la ley necesita evaluar qué sucedió ahí. ¿Estaba él deprimido antes del hecho? No, sí. ¿Está deprimido posterior al hecho? No, sí. Hay que ver. ¿Puede quizás esa depresión haber sido una de las causas que lo llevó a cometer este acto? No. Como te dije, ninguna persona deprimida hace o ejecuta estas acciones que se ejecutaron contra la víctima de manera tan brutal. No, nunca, no. Perfecto. Jamás. Ahí tenemos la explicación del doctor Osiel Jiménez, psiquiatra y experto en forense. Gracias, doctor, por su tiempo. A ti, gracias. Que estés bien. Muchísimas gracias al doctor Jiménez por esta gran colaboración. Y es importante resaltar que esta es la primera vez que el boxeador Félix Verdejo Sánchez llega a una prisión, y más con estos cargos a nivel federal que, como ya les mencioné, conllevan a una condena máxima de cadena perpetua o la pena de muerte. Y de esta manera termino esta edición de ENI con Más, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y también a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, asegúrese de darle clic al icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Nos vemos en la próxima edición de ENI con Más.